Muy buenos días, tardes, noches. La última vez hablamos sobre el arte otoniano. Hoy vamos a hablar sobre lo que fue el arte románico en plena mitad de la Edad Media. La Edad Media comprendió del siglo V al XV. Bueno, este es en pleno siglo X. Era una sociedad completamente rural, inculta y dominada por la iglesia. Por lo tanto, esto se ve reflejado en el arte. Era el arte del oscurantismo, del misterio, y estaba siempre relacionado con la fe, con las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen. Esto surgió en las regiones de Borgoña, en Francia, y de la Lombardía, en Italia. Y se fue extendiendo por los que eran los caminos religiosos, es el camino a Roma y el camino a Santiago. El camino a Santiago pues todavía lo hacen muchísimos turistas que van a España. De allí se difundió este arte donde la arquitectura usaban unas pocas ventanas y hacían juegos de iluminación. Sin embargo, lo que reinaba en estos edificios era como la penumbra. Debido a esto, quizás los artistas utilizaron en estos frescos y temples, que era la técnica que utilizaban, unos colores muy brillantes, muy fuertes, con una delineación como en negro que también se usaba en lo que eran las iluminaciones de los textos. Debido a esta, pues a la penumbra, a la oscuridad que había, otra de las cosas que reinaba en este tipo de arte era lo que se llama horror vacui. ¿Qué es el horror vacui? El horror vacui es como el horror al vacío. O sea que rellenaban todo, la iluminación, como los frescos, todos eran llenos, no dejaban prácticamente espacios libres por donde respirara la obra. Una de las características también de este estilo era que por lo general a la entrada del edificio ponían esculturas decorándola, y también otra cosa era el enlucido. El enlucido se puede hacer en cemento o en yeso, pero preferiblemente lo hacían en yeso y con una terminación en cal, o sea que eran edificios en piedra y pintados por lo general de blanco. Hasta que no se pintaba el edificio, pues no se consideraba de que ya se había terminado la obra. Los muebles también, a lo que era la madera de los muebles, le hacían incrustaciones como en esmaltes y vidrios. Esta clase de decoración nació en esa época, precisamente en el siglo X. Bueno, se usaron mucho lo que eran las vidrieras y los vidrios de colores en esa época. Bueno, esto es como lo más característico que tenemos de lo que era el arte románico. Y hoy les voy a mostrar una obra que, bueno, no tiene que ver nada ni con la Edad Media ni con el arte románico, sino que yo ya les he mostrado a ustedes algunas pinturas que hice sobre temas que eran de deportes. Me ha gustado mucho pues pintar cosas de deporte. Y ay, ahora que hablo de horror vacui, parece que yo tuviera horror vacui porque siempre relleno todo con los punticos que parecen un granito. Fíjense, también como si fuera una especie de horror al vacío. Bueno, aquí vemos, estamos en el juego de bolos. Hice un cuadro que se llamaba Bolos, donde vamos a ver aquí las distintas escenas. Bolos, aquí tenemos el título de Bolos. Bueno, después del arte románico, vamos a ver lo que fue el arte gótico, que también tuvo que ver más que todo con o muchísimo con lo que es la arquitectura. Bueno, vamos a hacer el alejamiento que siempre hago. Ya ven que hay escaleras, vitrales, árboles, cosas que son como una simbología característica de mi obra. Una característica que por lo general están en casi todas las obras que he hecho, y que ya más o menos ustedes han ido entendiendo esa simbología a través de todas estas pequeñas góticas culturales que hemos ido haciendo pues a través de, ya llevo bastante tiempo haciendo estos videos, ya en total son como 170 y pico que he hecho.
Los primeros fueron hace como 3 años, que fue antes de la pandemia, que hice mucho sobre técnicas y sobre test del color. Y ya las goticas culturales sí empezaron mucho después, o sea, ya después de la pandemia. Espero que les sigan gustando estos videitos y muchas gracias pues a los que los están viendo, que según datos de allá de Google y esas cosas y de YouTube, cada vez son más, gracias a Dios.